Bueno, mis amados, ¿cuántos pueden creer que la gloria de esta casa será mayor posteriores años? Amén. La gloria de esta casa, si algo hemos vivido en este tiempo, Dios hará cosas grandes. Amén. Amén. Mucho más grandes. Dile al que está a tu lado, Dios hará contigo mucho más cosas, mucho más grandes cosas de las que ha hecho hasta ahora. Amén. Hará grandes cosas. ¿Sí ha hecho Dios grandes cosas en esta casa? Amén. ¿Ha hecho Dios grandes cosas contigo? Pues el Señor es un Señor de avance. El Señor es un Señor de aumento, de perfección. Amén. Amén. Y Él tiene esos planes para ti y para mí. Él es un Dios de avance y de grandeza. Amén. Si hasta ahora esta casa, tú y yo, hemos vivido algo de grandeza de Dios, será mucho más en los próximos tiempos. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Ageo hace muchos años. Y es lo que nos dice a nosotros. ¿Dónde podemos declarar y decir y sustentar bíblicamente que la gloria será mayor? En Ageo 2:9. Lo invito a que vayamos a Ageo 2:9. Ageo 2:9. Tenemos la TLA, ¿se puede? Gracias. Bueno, ya tenemos un retorno. ¿Cómo se llama? Si esto es retorno o no. Bueno, en la TLA dice: la grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero, y en él se vivirá en paz. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Tremendo. ¿Aló? ¿Sí escucharon? La gloria futura será mayor. Así que prepárese porque Dios está por hacer algo más grande. Amén. Diga duro. Dios está por hacer algo más grande. Amén. Dios está por hacer algo más grande. Pero ahí dice algo muy importante. Dice, prepárese. Wow. Prepárese. Prepárese. Porque ¿qué pasa? Cuando viene algo más grande, para tú poderlo disfrutar, debes prepararte. Diga, prepararme. Prepararme para algo más grande. Prepararme para algo más grande. Dios tiene grandes planes. Pero si nosotros no estamos preparados, no vamos a poder disfrutar de eso grande que Él tiene. Amén. Cuando uno quiere casarse, ¿cuántas solteras hay? Y solteros. Algo que uno tiene que hacer es prepararse. No es solamente querer tenerlo, sino prepararse para poder ser un buen esposo y una buena esposa. ¿Alguien se ha preparado para tener hijos? ¿Lo anhela? Pero cuando le llegaron, como decimos aquí en Colombia, la papa caliente. ¿Y ahora? ¿Cómo hago? Me lloró, se quemó. ¿Sí o no? Tengo que aprenderlo a conocer y nunca me preparé, ni siquiera para tenerlo. No fui a un curso. Todo fue así como en frío, ¿no? Como a puro dolor, ¿sí o no? Sin prepararnos. Cuando nosotros nos preparamos, las cosas son menos dolorosas. Amén. Cuando nosotros nos preparamos, estamos cubriendo muchos aspectos que no pudiéramos cubrir y disfrutar más de aquello que Dios nos quiere dar como bendición. Amén. Y para que viniera esa gloria más grande que Dios promete ahí en Ageo 2:9, para que viniera más esa gloria grande,
Dios tuvo que preparar al pueblo antes. Amén. Para que pudiera el pueblo disfrutar de esa gloria más grande. ¿Y qué era lo que le pedía Dios al pueblo para que pudiera disfrutar de esa gloria, de esa presencia de Él más grande? Vamos entonces al comienzo de Ageo. Vamos a capítulo 1 de Ageo, el verso 9. ¿Qué era lo que le pedía? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo? Ageo capítulo 1, verso 3. Dice en la TLA, voy a leerles. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Sí. Bueno, vamos a la Reina Valera y ya miramos a la TLA. Si quieres dejamos la Reina Valera y solamente ahí. Ageo 1:9. Ageo 1:3, perdón, 1:9 no, 1:3. Y dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y esta mi casa está desierta. ¿En qué? En ruinas, dice por ahí. Voy a leerle la TLA. Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Tremendo, tremendo, tremendo. Si le quiere poner un título a esta enseñanza, colóquele: amor por mi casa. Amor por mi casa. ¿Cuántos viven en una casa, un apartamento aparte de esta casa? Creo que todos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y cómo te gusta encontrar tu casa? ¿O cómo te gusta mantener tu casa? Limpia, ordenada, aseada, ¿verdad? De vez en cuando le compras cositas para adornarla. ¿Cierto que sí? Cuando ves algo deteriorado, ¿qué pasa? ¿Lo dejas así? No, no lo dejas así. ¿Y qué estaba pasando en el templo de Israel? En el tiempo aquí del tiempo de Ageo. Resulta que la casa de Dios estaba descuidada. Descuidada. Cada uno se estaba preocupando por su casa, por su casa. Y no se ocupaba de la casa de Dios. En esta época y desde Moisés, ellos tenían un solo templo. Imagínense que eran en el tiempo de Moisés 3,5 millones de personas aproximadamente que se congregaban en una carpa. ¿Se imagina eso? 3,5 millones carpa. ¿Cómo mantendrían ellos esa carpa? Si eran 3 millones. Ni siquiera era de asfalto, ni con hierro, ni con ladrillos. Era una carpa. ¿Cómo se pondrían de acuerdo 3,5 millones de personas? Con niños, con bebés, con mujeres, con personas enfermas.
enfermos, ¿cómo harían esa logística? ¿Será que todo estaba a cargo de Moisés? Y si encontraban la casa sin barrer, entonces decían, y ese Moisés no barrió. Ese Moisés predica pero no barre. Y el tinto, ¿tampoco lo hiciste, Moisés, el tinto? Tremendo, ¿cierto? Ellos tenían que ponerse de acuerdo, y no solamente de acuerdo, sino hacerlo de amor. Personas encargadas para el cuidado de ciertas cosas no eran indiferentes frente al cuidado de su casa, porque muchos podemos decir, no, es que eso le corresponde a ellos, pero si es tu casa, ¿será que solo le corresponde a la mamá limpiar? ¿Será que si yo ya tengo edad solo le corresponde al papá aportar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos una familia y nos compete a todos porque vivimos en un mismo techo. No puedo ser indiferente. Y si por algo eso no está aseado, si por algo eso no está organizado, si por algo es que seguramente o no han tenido tiempo o no se ha podido hacer por alguna razón, ¿verdad? Y en este tiempo de Ageo era impresionante ver cómo la gloria de Dios dependía de cuidar la casa de Dios. Y Dios me hablaba eso, porque en estas 2 primeras semanas de marzo he recibido y me he dado cuenta de ciertas falencias que estamos viviendo en la casa, muchas falencias. Y me dolió mucho más cuando alguien se acercó con dolor y me dijo, pastora, imagínate que yo invité a una persona nueva. Y al finalizar de la reunión me dijo, muy lindo, sentí el amor de Dios, lindo los abrazos, lindo la bienvenida. Pero cuando llegué, aún estaban haciendo el aseo cuando se supone que el culto es a las 8 de la mañana. Y yo estoy buscando una casa, pero también estoy buscando el orden en la casa. Y esa persona, no sé si ya conoce o es nuevo o no, le dijo que estaba pensando en si volvía a un lugar así. Y también cuando entro al cuarto de kids o al cuarto de ciertos ministerios, encuentro desorden. Encuentro a los niños con sus padres que no les han enseñado a comportarse en la casa de Dios. Los encuentro tirando tal vez basura, correteando. Y Dios me hablaba y me decía, si tú quieres una nueva gloria en tu casa, necesitan enseñarle a la iglesia cómo cuidarla. Y me decía puntualmente, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho los pondré. Y Dios está triste, mis amados hermanos e hijos, por cómo estamos tratando este lugar. Este lugar es una bendición. ¿Cuánto han sido bendecidos en este lugar? Aquí hemos presentado en el altar niños. Aquí ustedes han venido al altar a ser liberados, sanados, a recibir el consuelo de Dios. Vinimos a adorar en esta mañana, amén. Nos hemos casado. Pero la gloria de Dios no se puede manifestar en un lugar donde no hay orden, porque Dios es un orden, es un Dios de orden y de decencia. Hagamos las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden y de decencia. Y si usted cree que yo no le estoy diciendo una verdad, yo le digo, ¿dónde está?
ese versículo. Porque Dios es un orden, es un Dios de orden y de decencia. Primera de Corintios, gracias, 14. Es que estoy buscando en esta versión, con esa razón no me da. Orden y decentemente. Primera de Corintios 14:33. Porque a Dios, en la TLA, no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Tremendo. Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia, esta ciudad se adoraba a la diosa Diana y era un lugar o una ciudad caracterizada por la perversión sexual. Pero fueron tan transformados todas estas personas, y donde hay perversión hay desorden. Donde hay perversión hay desorden. Y en esta iglesia ellos aprendieron a vivir en orden y en decencia. Y yo sé que muchos vinimos aquí por una palabra para nuestra alma, pero hoy el Señor quiere que tú confíes en Él y que tú creas que mientras tú te ocupas de las cosas de Él, Él se ocupa de las tuyas. Pero hoy el Señor quiere que ministremos a su corazón y que hagamos compromisos por cuidar la casa, porque Él quiere darnos una gloria mayor. Pero mientras no seamos fieles en esto que nos has dado, en esto poco que nos has dado, en este lugar que nos ha dado el Señor, que no es propio, pero que por ese hecho debemos cuidarlo más. Buscando ¿qué es casa? Porque esta es la casa del Señor, amén. Esta es tu casa donde venimos a congregarnos, donde venimos a buscar de la presencia de Dios. Y esta casa tiene el mismo efecto de cuando tú vas a tu casa. Cuando tú sales de tu casa y llegas después de una jornada de trabajo. Bueno, primero me dice el Espíritu Santo, pregúntele, ¿usted si quiere llegar a su casa o no quiere llegar? Porque es que hay personas que no quieren llegar. Entonces ahí partimos mal. Ahí ya empezamos mal, porque si le pongo a comparar de que si usted no quiere llegar a su casa donde vive las 24 horas, pues no me imagino acá esta casa. Porque tiene conflictos, porque hay una esposa cantaletosa, porque hay unos hijos que están desordenados. Mire lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Cuando tu esposo tal vez no quiere llegar a la casa, mujer, es porque tú no lo has educado a tus hijos para que él pueda llegar después de una jornada de cansancio a estar en un lugar de paz. ¿Y qué? Y orden. Paz y orden. Aquí atendemos muchas parejas y nos hablan de muchas cosas, y sabe que una de esas parejas decía: yo llego de trabajar y yo estoy haciendo mi parte, pero al llegar a la casa encuentro los juguetes, la ropa, todo desordenado y mi mujer con los pelos así, y además ella quiere que yo le ayude a cuidar los niños, a cambiar, y me dice que soy un desconsiderado.
No soy machista, pero cada uno tiene un rol dentro de la casa, una responsabilidad. Y aunque el mundo nos diga que somos iguales, yo te digo, hombre y mujer no somos iguales. Nos complementamos, y si cualquiera de los dos falla en un rol, nuestra casa se va a ver sin paz y sin orden. Y tú preguntas, mujer, pero ¿por qué él no quiere llegar? ¿Por qué él no disfruta? Porque tal vez será que no estamos haciendo nuestra parte. ¿Y por qué la mujer no tiene y no está feliz y no está gozosa y animada para tener una casa en orden? Porque tampoco el hombre está cumpliendo con su parte, porque no solo es trabajar. Y si no estamos bien en nuestras casas naturales, si no sabemos cómo comportarnos allí, cómo hay un rol, ¿cómo más no podemos comportarnos en la casa de Dios? Pero como dijo mi esposo proféticamente al iniciar, la palabra de Dios nos instruye, o sea, nos enseña cómo hacer las cosas en el orden de Dios para vivir una vida abundante, amén, y recibir más bendición de Dios. ¿Cuántos quieren más bendición de Dios? Entonces vamos a traer paz y orden a nuestra casa, amén, amén. Y para eso se necesita que nos eduquemos, amén. ¿Qué es una casa? ¿Qué es lo que esperamos en una casa? ¿Qué es lo que esperamos de un hogar? ¿Qué es lo que esperamos de esa casa? Si usted va al diccionario normal, lo que se supone que haya en una casa es que sea un lugar de refugio. Diga refugio. Un lugar donde se desarrolla familiar y socialmente cada uno de nosotros. Un lugar de desarrollo, un lugar de crecimiento, un lugar donde aprendo a relacionarme. Si en mi hogar natural no aprendí a relacionarme con mis hermanos, con mis padres, y tuve una mala experiencia, va a ser un hogar disfuncional. O sea, no va a funcionar a la manera correcta de Dios, como Dios lo ha diseñado. Y por lo general todos aquí reunidos hemos nacido de hogares disfuncionales por alguna u otra manera. Es decir, que alguno de los miembros no estuvo, o estuvo carente de algo, o abusó de su lugar de papá, de mamá, y entre hermanos tampoco. Y cuando no sabemos, cuando nuestros orígenes son esos y llegamos a la familia de Dios, Dios necesita que nosotros cambiemos y transformemos esos comportamientos, porque aquí también es una casa grande donde hay muchos hermanos, ¿cierto? Y debemos aprender a desarrollarnos y a tener una comunión entre nosotros. También es un lugar de protección. Es un lugar de protección. Y es más que un lugar físico. Se supone que la casa también sea un hogar. ¿Y de dónde viene la palabra hogar? La palabra hogar viene de la palabra hoguera. ¿Cuántos han hecho campamento? Fogata. Asados. Amén. Entonces ahí se pone en el centro los leños, las piedras, ¿sí? Y es como a los jóvenes dicen, ay, sí, campamento, hoguera, hagamos una fogata. Eso es como el sueño de hacer la fogata y la hoguera. Y alrededor de esa hoguera y esa fogata, uno se sienta ¿a qué? ¿A buscar qué? Calor. ¿A qué más? A compartir, a contar el cuento, a contar la historia, a reírse, como los americanos, ¿no? Ya los copiamos, a comer marshmallow derretido, ¿no? ¿Cierto?
bien caliente, donde se lo meta a la boca se quema. Bien, pero es a compartir. Eso es lo que se espera de un hogar. Y por eso también esta casa tiene la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es el fuego de Dios, al cual nos invita todos los días a que nosotros compartamos y departamos con Él. Amén. Amén. No es solamente un hogar o una casa, perdón, no es solamente un lugar, sino es un hogar. Amén. Diga, la casa de Dios no es solamente un lugar, es un hogar. Es un hogar. Amén. Es un hogar. Pero Dios tiene todo dispuesto. Él quiere traer su presencia y calentar nuestras almas que vienen frías, restaurar nuestras almas que vienen quebradas. Pero si tú y yo no tenemos una disposición, si tú y yo no hemos preparado y no sabemos cómo entrar en ese ámbito, no lo vamos a poder disfrutar. No lo vamos a poder disfrutar. Un hogar, ¿cómo se manifiesta en las personas? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué clase de hogar estoy en las personas? El hogar se manifiesta a través de aquel que gobierna la casa. ¿Cómo así? En palabras sencillas, de tal palo, ¿quiénes gobiernan la casa en una casa natural? El hogar. Los padres. Y así como son los padres, así que no le busque. ¿Y usted por qué se comporta así? ¿Usted de dónde aprendió eso? ¿Usted por qué es grosero? ¿Usted por qué grita? ¿De quién aprendió? Todo lo que como hijos en esta casa manifestemos debe ser el producto del que gobierna la casa. ¿Quién gobierna esta casa de Dios? Dios. ¿La gobierna mi esposo? ¿La gobierno yo? ¿La gobiernan los pastores? ¿La gobiernan los mentores? No, es Dios. Entonces, si no nos estamos sabiendo comportar, ni nosotros ni nuestros hijos, es porque no estamos teniendo ese contacto con Dios referente a estas cosas que aparentemente pueden ser muy básicas y sencillas. Pero mis amados, la gloria de Dios de esta casa postrera dependerá de empezar a corregir esto que está mal en este momento. Y Dios quiere darnos una gloria, pero si no aprendemos a educar a nosotros y nuestros hijos de cómo comportarse en esta casa, no vendrá esa gloria. Son principios, diga principios, fundamentos. Amén. Cuando perdemos el amor por la casa, cuando tú pierdes el amor por tu hogar, tanto natural como de la casa espiritual, también perdemos lo que anteriormente les dije. Perdemos su protección. Perdemos ese lugar de refugio. Perdemos el crecimiento. Perdemos la protección y nos estancamos. Yo me fui de mi casa, ¿sí sabe?
Yo me fui de mi casa. No sé si ustedes tuvieron que partir de su casa por algún motivo. Yo me fui de mi casa. Yo salí de mi casa a vivir sola e independiente a los 33 años, creo, 30 años. No me había casado. ¿Por qué me fui o me echaron? Me echaron. Mi papá me echó a los 33, pero ya le digo por qué. Porque me había apartado de Dios. No, porque me había apartado de Dios. Porque me había apartado de Dios. Y mire, y qué bonito que salga eso. Tal vez tú criticas a ese hombre, a esa mujer que está en tu casa y quieres que se vaya. Pero ¿sabe lo que pensaban los antiguos? Que mi hijo y mi hija salga casado de su casa. Ahora claro que hay extremos. Hay muchos extremos. Ahora le dicen yo ya tengo un acuerdo para que no hayan problemas. Son ustedes los que se tienen que ir de mi casa, le dice el bombril, ¿sí o no? Pero ¿por qué tuve que salir de mi casa a esa edad? Porque me había apartado de Dios y había entrado en una relación del mundo, aún conociendo de Dios. Y empecé a llegar con mis traguitos. Empecé a llegar a las 5 o 6 de la mañana. Y yo podía tener 33 años. Pero mi papá me dijo, bajo este techo se hacen las reglas de esta casa. Puedes estar estudiando, puedes estarte pagando y no recibir un peso mío. Al contrario, tú me das acá. Pero si no hay un respeto por este hogar, te tendrás que ir. Y tuve que salir, pero al salir perdí la protección de mis padres. Y hemos perdido muchas cosas. Y es algo que es una frase que antes de ahí, y hemos perdido muchas cosas. Y cuando salimos de la casa, perdemos la protección, perdemos el crecimiento y además de eso, perdemos la relación con el dueño de la casa. Y cuando tú sales, tanto de tu casa natural, cuando sales de la casa espiritual, pasa exactamente lo mismo. Se rompe la relación. Ya no tienes protección. Ya no tienes crecimiento y ya no tienes relaciones al no cuidar esa casa. Nosotros somos el templo también, dice la palabra. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo ahora. Y así como Dios necesita habitar en tu corazón, también necesita habitar en un cuerpo limpio. Y Dios me decía, la iglesia es también como el cuerpo. Nosotros estamos compuestos de tres, somos tres elementos en uno solo. Somos el cuerpo, somos el alma y somos el espíritu. El cuerpo es esas instalaciones físicas, esto que se ve, lo exterior. Amén. Lo interior es el alma. ¿Y quién viene a ser el alma de la iglesia, de este lugar? ¿Quiénes serían el alma? Ustedes, nosotros. Y el espíritu es cuando estamos reunidos, porque dice el Señor, cuando hay 2 o 3 reunidos, el Espíritu Santo está en medio de ellos. Y para que en los tiempos antiguos
el Espíritu se moviera con tanto poder, tenían que estar todos unánimes. ¿Unánimes en qué? En el cuidado de la casa. Unánimes en el trato los unos con los otros, en el buen trato. Unánimes en el cuidado unos con otros. Unánimes haciendo un ámbito espiritual, no un ámbito de desorden. Si usted recuerda las escrituras, dice que Elías era el profeta de fuego. Él solito fue y mató 400 profetas de Baal e hizo descender fuego del cielo. Y de repente la reina lo amenazó de ese tiempo y dijo: usted me mató a mis profetas, pues ahora yo lo voy a matar. Y con solo esa amenaza le tocó a Elías salir corriendo y se metió por allá en una cueva, corriendo de ella. Y en medio de esa depresión, en medio de esa angustia, esa ansiedad, empezó tal vez Elías a buscar a Dios y a hacer guerra espiritual. Y rabacasaya, y eso mejor dicho, ataba, encadenaba, se despelucaba. Pero a pesar de que él hacía todo eso y se manifestaban cosas aún en la naturaleza, dice que Jehová no estuvo ahí. Y cuando él ya se calmó, en su ansiedad, en su rabia, en todo eso, dice que vino un soplo apacible, un silbido apacible, y ahí estaba el Señor. Porque hay un tiempo para todo. Diga: tiempo para todo. Y hay tiempos de la guerra donde Dios está, y hay tiempos de la alabanza, hay tiempos de la adoración, hay tiempos del júbilo y de la alegría. Pero hay tiempos de paz y hay tiempos de orden. Hay tiempos donde el Señor quiere ministrarte en la quietud. Y si hay gritos, si hay conversación, si hay 2, 3, 5 reuniones, cuando aquí estamos en una sola reunión, no vas a poder escuchar la voz de Dios, porque esa otra persona te está distrayendo. Algunos adoradores de acá nos han dicho: ¿cómo es de incómodo, pastora, verla a usted en el celular allá mientras yo estoy aquí adorando y estoy invitándola a que entre a la presencia de Dios? Pero es que adoración no es solamente cuando estoy acá adorando. Estamos adorando en este momento. Y a mí también me incomoda que tú estés hablando mientras yo estoy tratando de darte un mensaje de parte de Dios. Y esto no se trata de mí. Esto se trata de Dios. Y entonces hemos perdido una frase que tal vez haya sido olvidada o nunca la he escuchado. Y se llama algo que se llama reverencia. Yo me acuerdo que cuando yo era católica, yo entraba a la iglesia en total reverencia a ese lugar santo. Yo no sé usted, pero yo sí lo hacía. Y todo eso está contristando al Espíritu Santo. Y le está doliendo. Le está doliendo que no tengamos los instrumentos santos de Dios en el lugar que le corresponde y con el mantenimiento que le corresponde. Da dolor encontrar cintas, velos de danzas, panderos donde no deben estar. Da dolor encontrar instrumentos llenos de polvo. Da dolor que hoy este atril esté sucio para predicar.
Y no se trata del ministerio de protocolo, no se trata del ministerio de kids. La maestra manifestó que estaba pensando en volver a enseñar porque había encontrado un desorden terrible en kids. Se trata de dejar, entonces yo me bajo de aquí porque la casa está desordenada. Porque no son los de kids, no son los de protocolo, no son los de sonido, es mi casa. Diga, mi casa. Mi casa, diga. Esta iglesia es mi casa. Y me debe doler mi casa. ¿Y sabe lo que dice Jeremías por allá? Maldito el hombre que hace indolentemente la obra de Dios. Y si yo no predico esto hoy, va a venir maldición sobre nosotros. ¿Y qué es maldición? Estar sin la presencia de Dios. Estar sin gracia. Hacer las cosas descuidadamente. Y muchos dirán, pero es que yo diezmo, con eso basta. ¿Por qué no le pagan a una persona? Y eso es otro tema que vamos a hablar con el liderazgo. Porque alguna vez le pagamos a personas aquí para que hicieran el aseo. Pero mi esposo dijo, tenemos que no dejar el servicio de la casa. Pero si eso nos está causando problemas, pues lo hablaremos con el liderazgo. Pero no podemos seguir perdiendo almas por el desorden, ni mucho menos la gloria de Dios por el desorden y la indolencia. Y yo también lo llevo a tu casa, a tu hogar, mujer, varón, esposa. ¿Qué clase de ambiente le estás dando a tus hijos? Hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se hablan entre pareja, porque se hieren susceptibilidades. ¿Sabes qué me está diciendo cochina? Porque no sabemos recibir en amor. No sabemos recibir en amor lo que Dios quiere para mejorarnos y para bendecirnos. Usted sabe que una casa sucia es un lugar para los demonios, así como lo es para las ratas y las cucarachas. Así es. Satanás se mueve en la suciedad, en el desorden. Pero Dios se mueve en el orden. Amén. También me hablaba de que somos mayordomos. En lo poco, alguien me decía en la reunión precisamente esta semana, pastora, necesitamos otro lugar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ahorrando? Miren a ver. Y yo le decía, amado, un lugar más grande requiere amor más grande. Un lugar más grande requiere más personas, más sentido de pertenencia. Y Dios no lo va a hacer. Dios me dijo a mí que Él tenía pensado en sus planes de entregarnos toda esta manzana. Y yo lo creo. Pero si esta prédica depende de que Él nos entregue esta manzana, si tú y yo cambiamos la actitud, lo veremos realidad, hecho realidad. Amén. Amén. Podemos ser muy pobres y no tener el sonido Bose o Sony o el teléfono o el televisor pantalla ultra plana. Pero cuando tú entras a una casa que está con amor, esa banquita de madera se ve preciosa porque está en el lugar y está cuidada
y es con amor. Sus camas están tendidas. Sus pisos están brillantes. Porque no se trata de los lujos, se trata de amor. El amor. Y no se trata que solamente unas personas sean las encargadas de darle amor a esa casa. ¿Cómo alegramos el corazón de Dios? ¿Cómo alegramos ese corazón? Hay muchas maneras de alegrar el amor de Dios, el corazón de Dios. Y una es el amor por esta casa, no la indiferencia. No llevar solamente la crítica, sino una propuesta. No solamente critiques, propon algo. No somos lo suficientemente grandes como para que no te acerques. Y yo creo que con los que hemos hablado pueden dar fe de que ni mi esposo ni yo nos ponemos bravos porque nos digan las cosas. Nosotros sabemos pedir perdón cuando nos equivocamos y sabemos recibir una sugerencia cuando la recibimos y sabemos dar una explicación cuando tú la requieras. Y siempre tenemos tiempo para ti. Porque ese es otro argumento, ¿no? Es que yo no le digo a la pastora, es que yo no la llamo porque creo que está ocupada. Pues puedo estar ocupada, pero siempre le saco tiempo. Y si no le respondo el WhatsApp o la llamada ahí mismo, tenga la plena seguridad que así sean las 10 o 11 de la noche, te pongo tu WhatsApp o te llamo. Entonces no se deje meter cosas del diablo. Algún día le dije a mi esposo, ¿será que hacemos un buzón de sugerencias? Porque si no quieren hablar, entonces, a ver, pero sí criticar. Y nosotros queremos darle alimento espiritual, para así como tu cuerpo necesita alimento espiritual, o tú necesitas alimento espiritual, también necesitas un cuidado emocional y un cuidado en tu cuerpo. Qué buen testimonio es, estoy feliz, gozoso. ¡Ja! El corazón alegre hermosea un ambiente espiritual en una casa linda, ordenada. La gente lo va a ver y va a decir, esa iglesia tiene a Dios. Esa iglesia tiene a Dios. Amén. Pero porque está primero en tu corazón. Y el amor es el fundamento. Uno puede dar sin amor. Para los que dicen, es que yo diezmo, que paguen a ver quién hace. Pero tú jamás podrás amar y no dar. El amor te produce dar, no solo dinero, cuidado, afecto. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, si yo no tengo amor, nada soy. Soy como un címbalo que retiñe. Y retiñe es cuando yo ahí le pago, yo ahí le doy. Yo puedo pagar que hagan el aseo a la iglesia, entonces, pastora. Estás retiñendo. Retiñendo y no estás amando tu casa.
¿Cómo se manifiesta ese amor? Con la honra. Hablamos también de honra. Pero me encontré una definición muy hermosa de honra. La honra, primero que todo, es la manifestación del amor. Implica alabar y estimar a través de la obediencia. Eso es honrar. Honra a tu padre y a tu madre, o sea, hágales caso. Y así les está demostrando que los ama. ¿Amas a Dios? Hágale caso. Hágale caso porque lo que Él dice y venimos a predicar aquí te beneficia, te hace bien, te hace una mejor persona y te hace que las bendiciones de Dios lleguen más fácilmente. Y esto me sanó a mí el corazón. Antes de eso, ¿sabe cómo honramos a Dios? No permitiendo que lo sagrado se vuelva común. Y la adoración, la alabanza y la predicación no es común. Es sagrado la palabra de Dios. Y eso se llama reverencia. Eso se llama respeto. Eso se llama respeto. Y ese amor lo evidenciamos durante los servicios, en nuestra vida cotidiana, en el trato con Dios, en el trato con los demás y en nuestra relación con Dios. Y también honrar, ¿sabe qué es? Cuidar los detalles. Dios mío, eso cómo me sanó el corazón. Porque a mí me dicen mis propios discípulos, es que es complicada, es como con mucha, le meten muy, sí, como eso, detallista. Sí. Muy cositera, que la pastora es cositera. ¿Sabe qué es honrar a Dios? Y Dios es detalles. Que vi esto aquí sucio, voy y lo limpio. Alguien también me dijo alguna vez, es que usted solo quiere que yo haga aseo. No, es que si yo te veo algún día con una escoba, digo, ya estás amando tu casa. Cuando te veo recoger, así no seas de danzas, ¿me permites estas 2 bufandas? Cada 8 días, cada miércoles o cada domingo, yo tengo que recoger una chaqueta, tengo que recoger un chaleco, tengo que recoger una bufanda, tengo que recoger zapatos. Y yo se los recojo y se los doblo y se los empaco. Pero eso no es lo que quiere Dios. Esto, el desorden, el descuido, la indiferencia, está impidiendo que la gloria de Dios salga, que seamos ministrados como Él quiere. Eso. El no quedarse quieto, el no escuchar la voz de Dios, el no saber recibir, que con amor Dios te dice, cuida mi casa, cuida mi casa. Eso hace que la gloria de Dios no baje.
Eso es lo que hace que Dios no pueda entrar en tu casa natural. Porque hay gritería, porque no hay paz, porque no le ofreces un lugar a Dios, un ámbito para que Él esté. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Ya estoy terminando. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Y dice: espero visitarte pronto. Está diciendo el pastor Pablo a Timoteo. Pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia, oiga, que sostiene y defiende, la verdad. ¿Cómo vamos a ser de testimonio diciendo que tenemos la verdad si estamos desordenados y sucios? Testimonio. La iglesia, alguien que está sucio y desordenado, no le creen. Muéstreme con su comportamiento, con lo que usted es, muéstreme el orden de Dios. Génesis, ¿todo estaba qué? ¿Y quién metió la mano? Donde no hay orden, no hay crecimiento. Donde no hay orden, no hay desarrollo. No puedo crecer, ni espiritual ni físicamente. Y Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? ¿Y qué edad tenía Timoteo? ¿Qué edad tenía? Un joven. A los jóvenes tenemos que enseñarles a comportarse en la casa de Dios, Pastor Camilo. Dios nos ama. Dios nos quiere sanar. Pero tenemos que aprendernos a comportar. Adultos, jóvenes y niños. Y vamos a empezar a trabajar. Y los niños también tienen que aprender. Porque es su casa y pueden jugar. Decía mi esposo, decía, pero es que yo también jugaba a la casita. Listo, jueguen a la casita en el cuarto de kids, pero vuelvan y dejen todo en orden. ¿Sí o no, maestra? Eres tú como padre quien debe enseñarle a tener reverencia por las cosas santas. Un color que tú mismo pusiste el dinero para que se le compraran es santo. Las colchonetas son santas. Los marcadores de escuela de formación son santos. Y hay un lugar que se debe respetar y tú le debes enseñar a tus hijos a respetar. Y cuando tú llegas a casa ajena, ¿cómo se comportan tus hijos o cómo te comportas tú? Entras a la cocina y muestre que hay de comer y le manoseas allá y la nevera. Pues si lo haces, amado, hay que pedir permiso. Hay que respetar. Y cuando todos estaban unánimes en Hechos, creo que es 2:8, y cuando todos estaban unánimes en un solo sentir, amando la casa, creyendo la presencia de Dios, dice que el Espíritu de Dios vino con poder. Y todos pudieron salir a testificar de Dios. ¿Cuántos queremos más poder?
más presencia de Dios. Ordenemos. Me dio vergüenza con este varón y sé que no le gustaba, pero esta pareja fue la que donó los 2 televisores de Kids. Por alguna razón no estaban puestos preciso el día que él fue a mirar dónde estaban los televisores, que él con su esfuerzo de su trabajo los ofrendó porque se pidieron aquí, que los niños los estaban necesitando. Eso fue hace 8 días. Y hace 8 días yo no vine y como que todo se despelotó. Y cuando estoy poniendo orden, soy cansona. Y yo no puedo hacerlo esto solo, ni mi esposo tampoco. Y quiero transmitirles de algo, porque yo dudaba. Anoche eran las 12 de la noche y yo, Señor, ¿será que sí predico esto o no lo predico? Y me dijo el Señor: tú tienes la autoridad, porque tú eres una mujer ordenada, limpia. Y quiero que impartas eso, porque solamente yo no lo puedo hacer. Es de todos. Es de todos. Para que la gloria de Dios venga de verdad. Y lo mismo en tu hogar. Todo lo que esté fuera de orden en tu hogar está impidiendo que Dios se mueva en tu hogar. Espíritu Santo, hoy estamos delante de ti, te damos gracias, Señor, por tu palabra.